una misericordia que nosotros seres humanos, la misericordia de nosotros con los demás es una pizca al lado de la misericordia que Dios tiene con nosotros. Así que yo quiero que ustedes entiendan esto y que aquellos que se dan en los aires de que son tan santos y tan puros y me veo muy lejos y son tan santos y tan puros y se creen que porque hicieron un favor o le perdonaron a alguien, pues ellos fueron los más misericordiosos. No, ¿entiendes? No fuiste misericordioso, porque la misericordia de Dios es mucho más que eso. La misericordia de Dios es compasión, es ver que la persona está fallando, más como un tro viejo, como digo, como yo fallo, y como quiera Dios usa a uno para su gloria. Como quiera Dios está usando a uno. Y si tú quieres que Dios tenga misericordia contigo, tú tienes que tener misericordia con los demás. Dios te bendiga, Felicita, gracias por conectarte. Brenda, Dios te bendiga. Y hay gente que le gusta que tengan misericordia con ellos, pero ellos no tienen misericordia con los demás. Cualquier cosita que le hagan, se la llevan a la uña, como el piojo. Cualquier cosita, pues mira esto, y le hacen una campaña para destruir a esa persona. Pero sin embargo, Dios no hace lo mismo con ella. Dios tiene misericordia, Dios le perdona sus rebeliones, le perdona su falla. Y no es que Él se olvida que lo hicieron, pero Él sabe la capacidad que nosotros tenemos y sabe hasta dónde nosotros llegamos. Y a veces no hay mucho aceite en la lámpara. Y a veces no hay mucho amor en el corazón. Y a veces las raíces de amargura ropan el corazón. ¿Entiendes? Y no hay forma de meterle un machete ahí porque no se deja. Cada vez que Dios va a romper esas raíces de amargura, le quitan el machete. Obvia la palabra. Y esas personas, ¿entiendes?, no llegan a la plenitud que tienen que llegar de Cristo. Por eso esta noche yo voy a hablar de la misericordia. Misericordia es una característica que viene exclusivamente de Dios. Y Dios deposita en nosotros misericordia y nos dice a nosotros que nosotros tenemos que ser misericordiosos. Y le voy a buscar el texto bíblico para que ustedes sepan que no es que me lo estoy inventando, es que esto es real, esto es verdad. Estoy viendo por ahí a María Acevedo, gracias por conectarte. Gracias, mi amada. Misericordia es una característica, es algo, es parte del carácter de una persona que se preocupa por las necesidades de otros. También pide perdón por el pecado que hizo ante Dios. La persona que es misericordiosa reconoce que la misericordia de Dios lo tiene de pie. Reconoce que si no fuera por Dios, no existiría como existe hoy día. Entonces, la misericordia está muy ligada a la compasión y a la piedad. Así que Dios tiene una misericordia con nosotros, tiene una compasión con nosotros, tiene una piedad hacia nosotros bien grande, que aun cuando nosotros estamos pecando constantemente, Él tiene misericordia de nosotros. Entonces, hay un texto bíblico por ahí, que yo lo voy a leer más ahorita, que Él dice, yo tengo misericordia con el que yo quiero tener misericordia. Con el que yo no quiero tener misericordia, yo no tengo misericordia. La misericordia es mía. ¿Quién puede cuestionar mi misericordia? Está en la Biblia, búsquenlo. Y a veces nosotros queremos humanamente decir a quién Dios puede salvar y a quién Dios no puede salvar. A quién Dios tiene que tener misericordia y a quién Dios no tiene que tener misericordia. Ah, pero este hizo un montón de cosas y sin embargo, mira, Dios no lo destruyó. Pero aquel vino y se robó un lápiz de 1 centavo y ya lo metieron preso. Dios tiene misericordia con el que quiere tener misericordia, porque el propósito de Dios es que las personas hagan conforme a lo que Él diga. Y esto lo vamos a ver, y lo vamos a ver muchas veces, y se lo voy a explicar. Un caudillo, yo voy a leer, la zapata de este tema es el Salmo 103. Ahí se resume todo esto. Lo único que voy a hacer es darle unos textos bíblicos para que usted refuerce lo que estoy hablando. Que no diga que me lo inventé. ¿Okay? Un caudillo es un líder. Y esa palabra va a estar en una de las lecturas que yo voy a hacer. Un caudillo es un líder. Cuando una persona es un líder en un ministerio y se aleja de Dios, se convierte en un líder de Satanás. Santo, aquí voy. Dios te llamó, te capacitó, te escogió. Y tú te alejas de Dios.
Su misericordia no te destruye, pero el liderazgo que tú tienes, todavía lo tienes dentro de ti. Y entonces, de llevar gente a Jesucristo, tú lo llevas al mundo. Y tú le enseñas cómo hacer cosas del mundo. Y tú le enseñas cómo servir a Satanás. Y tú le enseñas cómo, porque el líder es líder. Y tú le enseñas cómo desobedecer a Dios. Y tú le enseñas cómo ponerse rebelde contra las cosas de Dios. Y en vez de enseñarle la palabra como lo hacías antes, y dar testimonio como lo hacías antes, lo estás dando ahora. Porque un caudillo es un líder que tiene influencia, que tiene la capacidad de hablarle a otra persona sobre el reino de Dios. Si tú no le estás hablando del reino de Dios, tú estás llevando gente al infierno. Tú estás llevando gente a rebeldía contra Dios. Tú estás llevando gente a hacer lo que tú hacías antes, o peor de lo que hacías antes. Eso es un caudillo. ¿Por qué yo le estoy diciendo esto? Porque hay algo en la Biblia que yo le voy a leer que tiene esa palabra. ¿Okay? Así que nadie le roba la gloria a Dios. ¿Entiendes? Es que nosotros ponemos bien creativos, ¿entiendes? Y pegamos a usar excusas y pegamos a inventarlo para justificarnos. Pero la misericordia de Dios, que viene a través de Jesucristo morir en la cruz del Calvario, que viene a través de Jesucristo resucitar de los muertos, que viene a través de Jesucristo dar testimonio que Él cumplió con la ley y también con la demanda de Dios, esto es lo que nos tiene a nosotros de pie. Se llama misericordia. Y lo vamos a decir, lo vamos a entender según vayamos caminando ahora mismo. Ok, ahora vamos a ir al Salmo 103. Y yo quiero que usted coja lápiz y papel y usted subraye. Porque una de las cosas que yo noto, nosotros seres humanos tenemos, es una mente selectiva, una memoria selectiva. Nos acordamos de lo que nos conviene. De lo que no nos conviene, no nos acordamos. Entonces a nosotros se nos olvida que Dios tuvo misericordia con nosotros, sacó del pozo cenagoso, nos jaló por el pelo, ¿me entiendes? Nos puso vestimenta nueva, nos limpió, nos lavó, nos llenó con su unción, nos llenó con su palabra, nos separó para su gloria, y nosotros se nos olvidó todo eso y volvimos otra vez al mundo. Cancelo toda maldición en el nombre de Jesucristo. Vuelven otra vez al mundo a hacer lo malo delante de Dios. Entonces dice, ay, la misericordia de Dios. No, Dios no te ha destruido a ti, porque si Él te destruye a ti, el propósito de Él no se cumple. Pero el castigo tuyo va. Porque tú estás poniendo las cosas que Dios, tú estás poniendo a Dios de lo que no es. Lo utilizaste cuando estabas mal, lo utilizaste y decías, ok, ya estás bien, ya estás próspero, ya te sientes cómodo, vamos para el mundo a servir a Satanás. Dios no se va a quedar con esa, pero su misericordia es lo que ha hecho que no te destruya. Y no solamente no te ha destruido a ti por su misericordia, sino que las personas que necesitan que Dios se mueve usándote a ti en su misericordia para bendecir a otros. Santo, eso lo descubrí yo hace tiempito atrás y me quedé. Ejemplo, el faraón. Dios tuvo tanta misericordia del pueblo que usó al faraón para que apretara al pueblo de Dios, para Dios mostrar su misericordia con el pueblo, para poder sacar al pueblo de Egipto. Dios usó al faraón, y lo vamos a ver ya mismo. Dios usó al faraón para que apretara sobre el pueblo de Egipto, volviera a los maltratara, para entonces el pueblo clamar y entonces mostrar su misericordia. Así es la misericordia de Dios. Así que aquellos que tienen ímpula, que son misericordiosos y que son buenos, tienen que chequear a ver si cuán buenos son por la misericordia. Amén. Judy, Dios te bendiga. Buenas noches. Gracias por conectarte. Dice así el Salmo 103. Y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos la Biblia, es Dios hablándonos a nosotros. Cuando nosotros oramos, es Dios, nosotros orándole a Dios. Amén. Así que hoy Dios le va a hablar. Y yo creo que usted ponga mucha atención. Mucha atención. Y le dice al alma. ¿Eh? Le dice al alma. Bendice alma mía Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Cuál es todo mi ser? Mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Tengo que bendecir a Dios. Porque entonces en esas tres áreas Él funcionó conmigo. En todas esas áreas. Hubo enfermedad, me sanó. Y yo tengo que bendecir a Dios. ¿Entiendes? Hubo tristeza, Satanás me atacó y Él me liberó. Hay que dar gracias a Dios. Hay que bendecir a Dios en todo tiempo. Bendice alma mía, mi Jehová, y no te olvides de ninguno
de sus Yeah, beneficios. I'm just watching. Ninguno de what sus you're writing beneficios. down, because when he came, Uno no se puede olvidar de los beneficios que Dios le da a uno. Nosotros a veces tenemos una de estos selectiva. Dios viene y nos sana, y entonces nosotros decimos, bueno, sanó, voy a buscar un trabajo, me voy, qué sé yo qué, me voy. Entonces, ¿y Dios para cuándo? Y le prometiste a Dios varias cosas, ¿y Dios para cuándo? ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que... estoy bien. Entonces Dios tiene que traer a nuestra memoria las cosas que Él ha hecho. Cada vez que Dios interviene contigo es porque quiere usarte para algo. Cada vez que Dios interviene contigo, quiere usarte para algo. Y tú tienes que estar consciente de eso, que Dios quiere usarte para algo. Así que, dice así, es que quien perdona todas tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias. ¿Ok? Las iniquidades son los pecados que nosotros cometemos. Mira la misericordia de Dios. Nosotros lo levantamos contra Dios, hablamos. Mira, hay gente que habla la palabra diciendo que Dios dijo sin Dios decir. Y con todo eso Dios tiene misericordia. En vez de destruirlo, tiene misericordia. ¿Ok? El que sana todas tus dolencias. Dolencias espirituales, emocionales, sentimentales, todas Él las sana. El que rescata del hoyo tu vida. Cuando nos tiran a un sitio profundo que nos duele, que no sabemos qué hacer. Cuando nos tiran que nosotros, mire, yo he sido empujada con violencia. Y yo te digo decir, jodillarme, Señor, no puedo con esto. Si tú no intervienes conmigo, si tu misericordia no me arropa, aquí quedé. Aquí quedé. Porque uno sabe hasta dónde uno llega. Pero a nosotros a veces Dios viene con su misericordia, nos saca del pozo cenagoso, nos pone nuestros pies sobre peña, y nosotros ya lo creemos que somos Superman, Batman y Hulk juntos. Se nos olvida, se nos olvidó. Pasó una semana y ya se nos quitó el dolor. Y se discutió el dolor, ya se acabó. Gracias a Dios mío, y sigues caminando. ¿Y qué recompensa tú le vas a dar a Dios? ¿Qué servicio tú le vas a dar a Dios por sacarte de ese hoyo cenagoso, ese hoyo profundo, donde solamente había oscuridad y tú pensabas que no iba a salir del problema? Un esposo maltratante, una esposa infiel, un hijo rebelde, papá y mamá maltratante, y Dios abrió un camino y te sacó de ahí, del vicio. ¿Qué tú crees que merece Dios por hacer eso por ti? Su misericordia lo hizo. ¿Qué tú vas a hacer a favor por el agradecimiento que Dios hizo eso por ti? Santo. Dice, el que te corona de favores y misericordias. Misericordia, vuelvo y repito, la misericordia de Dios es algo que Él tiene compasión con nosotros, que Él siente el dolor de nosotros, y por lo tanto Él hace algo para aliviarnos ese dolor, para ese fracaso. La misericordia de Dios se renueva todos los días. La usamos todos los días. Sin la misericordia de Dios no podemos lograr nada. Y nosotros a veces, we take it for granted. Lo cogemos como que yo me lo merezco. Como que yo me merezco que Dios me bregue. Yo me merezco que Dios haga eso. Yo soy hija de Dios y acepté al Señor Jesucristo. Yo me lo merezco. No, es la compasión de Dios. Es el amor de Dios. Es la misericordia de Dios. Esa cosa que Él siente por nosotros, porque sabe que somos polvo, que somos pecadores, que sin Él no podemos hacer nada. Esa misericordia es lo que nos lleva al otro lado. Ese dolor que uno siente cuando se va a los hijos, ese dolor cuando hay una muerte o un divorcio, ese dolor tan profundo que nosotros sentimos y creemos que no podemos respirar, pero entra la misericordia de Dios, nos fortalece, nos da esperanza, siente compasión, sentimos que nos están meciendo en su espalda. Misericordia de Dios, misericordia de Dios. El que te sacia de bien tu boca, en vez de tener una amargura. Mire, yo conozco gente, yo me quedo pasmada. ¿Cómo a veces los cristianos siempre están con la queja avanza?
Nada bueno le pasa en la vida. No importa cuánto Dios los bendice, no importa cuántos hermanos de la iglesia están con ellos, no importa cuántos cultos vayan, siempre están tristes, derrotados, que sí o qué. Entonces él dice, te sacia tu boca de bien. Él pone cosas buenas en tu boca. Agradecimiento, que tú hables bien de Él, que tú cantes las glorias de Dios. ¿Ok? De modo que te rejuvenece como el águila. Cambia tu forma de mirar. Una persona que pasara por unas cosas tristes, tú lo ves con recorte nuevo, con peinado nuevo, con ropa diferente, un gozo en el rostro. Todo eso lo hace la misericordia de Dios. Si no es por su misericordia, nosotros no podemos salir al otro lado. Porque nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Y Él es santo, santo, santo. Pero su misericordia es tan grande que manda a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Su misericordia es tan grande que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todos los pecados. Él es tan grande y tan misericordioso que aun cuando nosotros le fallamos, Él continúa con su misericordia. No nos quita la misericordia. Él puede decir, me fallaste 3 veces strike. Strike 1, strike 2, se acabó. Él sigue con su misericordia. Él sigue tratando con nosotros. Él sigue buscando la mente de nosotros. Sigue poniendo bendiciones en nuestra vida. A ver si nosotros rompemos y volvemos otra vez a Él. ¿Ok? Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Su camino notificó a Moisés. Ahorita voy a hablar de Moisés. Y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira, sus rayes. Él no es como la gente por aquí, que es de mecha corta y rápido pegan a tirar puertas por ventana y hacen rápido un sofrito con ajo y cebolla. Dice que es lento para la ira, no se ira tan fácilmente porque Él sabe con quién está bregando. Él sabe nuestras capacidades de cada uno, Él sabe la capacidad de cada persona. Él sabe con quién está bregando. Aunque Él es grande, poderoso, eterno, soberano, Él es lento para destruir la obra de Él. Es lento. Él no lo hace por capricho. Pero no lo sigas empujando. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Él no va a estar peleando contigo todo el tiempo. No se va a estar renovando cada rato. Él no es chismoso. Hay gente que le pasa un mosquito por el lado y se chismaron. Se van de la iglesia. Mira, la gente hoy día, que me hicieron esto, que me hicieron aquello, que me hicieron aquello. ¿Y tú cuántas cosas tú has hecho? ¿Cuántas cosas tú has fallado? ¿Cuántas veces tú has dejado de hacer lo que Dios te mandó a hacer? Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que tener misericordia con todo el mundo. Tenemos que ser misericordiosos. Porque si yo quiero que Dios me perdone a mí, yo tengo que perdonar. Si yo quiero que Dios me use a mí, yo tengo que dejar que use a otra persona. Y a veces nosotros tenemos en la iglesia que es como una contienda, es como una competencia. Todo el mundo no somos iguales, todo el mundo no carga lo igual. Y nosotros tenemos que tener misericordia. Hay algunas personas que llegan a la iglesia y pegan a correr rápido. Y a servir a Dios y a cantar en el coro y a tocar un instrumento. Pero hay personas que llevan 10 años y todavía están sentados. La misericordia de Dios está con él también. Porque todo el mundo no da 100% rápido. Y hay algunos que no llegan al 100%. ¿Bien? Se quedan los 90%. Tenemos que tener misericordia. Dios te bendiga, Lucy. Buenas noches. Tenemos que tener misericordia. Si yo fuera a tener una de esas medidas a los que van a la iglesia, o a las personas que yo les sirvo, mira, me quedo sola. ¿Eh? Yo tengo que tener misericordia. Porque todo el mundo tiene falla. Y todo el mundo no aprende a la misma velocidad. Y a veces hay gente rebelde. Hay gente que trae un bagaje tan fuerte. ¿Me entiendes? Que si la misericordia de Dios no está con ellos, ya estuvieran muertos. ¿Entiendes? Porque tú le hablas y en vez de coger y jodearse y pedirle a Dios hacer cosas malas, te he dicho. Semana tras semana. En la misericordia de Dios. Entonces, vamos a ver aquí. El versículo 8 dice, se acordó para siempre de su pacto, su raya. Dios hizo un pacto con Abraham. Y lo vamos a ver ahorita. Y ese pacto todavía está vigente hoy. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un contrato
Hay gente que hacen pacto y después lo rompen sin comentarle a nadie. Pero ese pacto que hizo tiene una vigencia en el mundo espiritual. Ese pacto que prometió que hacer algo y no lo hizo está vigente todavía. Lo que pasa es que la misericordia de Dios lo está arropando, porque posiblemente es del linaje de Abraham. ¿Ok? Y vamos a ver lo que Dios le dijo a Abraham. ¿Ok? Ya mismo lo vamos a ver. Y se acordóle para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Yo creo que algunos me han oído orar, que yo digo, Señor, que sean bendecidos hasta él y su descendencia hasta 1000 generaciones. En el nombre de Jesucristo. De la palabra que mandó para 1000 generaciones. De generación en generación en generación. Pacto. El cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. Lo estableció a Jacob por decreto. A Israel por pacto eterno. Así que Dios es un Dios de pacto. Y aunque uno se porte mal, Dios cumple con su pacto. Y su pacto fue que él iba a tener misericordia con la descendencia de Abraham. ¿Entiendes? Sean buenos o sean malos, iba a tener misericordia. Vamos a Génesis. Y así entendemos mejor esto que estoy hablando. Génesis 12. Apunten, después hacen una cosita de café, un té, y vengan a leer todo esto seriamente. Muchas veces nosotros estamos sirviéndole al Señor y que dice, y no sabemos ni qué es servir a Dios, y por qué estamos sirviendo a Dios, y para qué estamos sirviendo a Dios, y hacia dónde vamos sirviéndole a Dios. Estamos como en una rutina. Hay que ir a la iglesia, dar 5 pesos de ofrenda, 2 pesos de ofrenda, oír el mensaje, decir gloria a Dios, aleluya, y irme a mi casa. Pero como hijos de Dios, como linaje escogido, como personas que fueron rescatados del pecado, que iban a ir al infierno y Dios mandó a su Hijo a rescatarnos, nosotros a veces no sabemos qué identidad nosotros tenemos en Cristo Jesús, qué identidad tenemos con Dios. A veces nosotros solamente le vamos y nos mojamos los pies, nos llevamos al tobillo el agua de conocimiento de Dios. Y estamos en tiempo que tenemos que meternos en la Biblia y saber quién somos nosotros en Cristo. Y quién somos nosotros a través de Cristo con Dios. Y qué herencia nosotros realmente tenemos. Porque la misericordia de Dios te va a llevar a eso. A que tú estudies la palabra. A que tú busques quién es Dios. Porque si tú no conoces bien a Dios, tú no sabes qué beneficio tú tienes con Él. Tú no vas a saber cuánto Él te ama, cuánto Él te ha protegido. Y tú pecaste y te perdonó, y volviste y pecaste y te perdonó. ¿Por qué Él te está perdonando tanto? Por su misericordia. ¿Y por qué tiene tanta misericordia contigo? ¿Qué es lo que Dios depositó en ti que está teniendo tanta misericordia contigo? Amén. Ok. Dice Génesis 12, del 1 al 3. Este es el pacto que hizo, promesas a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Escucha, no tenía hijos, pero iba a ser de él una nación grande y te bendeciré. Es un pacto que dice. Y engrandeceré tu nombre. ¿Cuántos siglos han pasado y todavía se habla de Abraham, el padre de la fe? Y serás bendición. Ok, él va a ser bendecido para él ser bendición a otros. A toda la generación que viene ahora. Bendeciré a los que te bendijesen y a los que te maldijesen, maldiciré. Y serán benditas entre todas serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que si nosotros hacemos un estudio, si nosotros tenemos linaje de Abraham, nosotros hacemos un estudio, a una tripita vamos a tener, una vena vamos a tener. Las personas que caminan por fe son descendencia de Abraham. Son de la descendencia de Abraham. La gente que camina en fe son de la descendencia de Abraham. Y él dice que Abraham iba a ser bendito en toda la tierra. Y su nombre iba a ser perpetuo. Todo el mundo iba a saber quién era Abraham. ¿Ok? Entonces el 17 dice así, el 17, 5 y 8. Esto es impactante. Por lo menos a mí me impactó. A mí me impactó porque esto es una zapata de la misericordia de Dios.
La misericordia de Dios empezó ahí. Bueno, desde Adán. Pero se regó con Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Mucha gente. Dios te puso a ti en un lugar que mucha gente van a venir a Él por su misericordia. Y te multiplicaré en gran manera. Y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. En otras palabras, si nosotros somos descendencia de Abraham, la misericordia y el pacto que Dios hizo con Abraham y la misericordia que ha tenido aun cuando él falló y cogió la sirvienta de mujer y tuvo un hijo de la sirvienta, su misericordia los robó. Nosotros también caemos sobre esto, que él va a ponernos a nosotros padres de mucha gente, porque es la herencia que tenemos, por su misericordia. Y también va a multiplicarnos en gran manera. Y va a ser naciones de nosotros. Y van a salir reyes de nosotros, porque vamos a hablarle a otras personas en diferentes escalas. Nosotros estamos conscientes de eso, que la misericordia de Dios arropa todo esto. Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos con Dios. Y estamos conscientes del pacto que Dios hizo con Abraham. Y estamos conscientes de toda la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. En otras palabras, esto va a seguir siendo y haciendo la alianza que Dios tiene con Abraham, va a seguir. Nosotros estamos bajo esa alianza. Estamos bajo de esa protección, estamos bajo de ese proyecto de Dios. Nosotros somos parte. Tú te consideras parte de lo que Dios está haciendo. Tú realmente reconoces que todos los días se renueva su misericordia. Tú reconoces que Dios en su gran misericordia te ha protegido, te ha dado. Es más, tú le has fallado el llamado de Dios. Tú viniste, brincaste, saltaste antes de venir a Jesucristo y después de conociste a Jesucristo, viniste saltando, brincando y saltando porque no te quitaste. Volviste otra vez a ser sirviente de Satanás. Y Dios no retiró su misericordia de ti. Tú le estás dando valor a eso. Realmente tú le estás dando valor a eso. O por ahí me la den todas. Lo mismo un 8 con un 80, no me importa. Yo no le pedí a Dios que tuviera misericordia de mí. Ok, ya empecé. Entonces, vamos a ir a Romanos 5:8. Apunten después, léanlo con calma, para que después no digan. Aquí después de Abraham y pasó un montón de situaciones, todavía el pueblo era rebelde y la misericordia de Dios seguía y seguía, y Dios tuvo que hacer otra cosa más. Y dice así, número 8, del 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, pecadores, no podíamos servir a Dios, no reconocíamos a Dios, y nos dejaban llevar que éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Por quién murió? Por los pecadores. Por los impíos. ¿Quién son los impíos? Los impíos son personas que conocen la palabra de Dios, pero siguen rengueando en el mundo. Conocen la palabra de Dios, saben lo que Dios hizo por ellos, pero ellos siguen sirviéndole a Satanás. Después que Dios los libertó, los lavó, los sacó del pozo cenagoso, después que vino y les sanó toda su dolencia, ellos se sintieron, ay, qué bueno, estoy aburrido, voy a servir un ratito más a Satanás. Teniendo palabra de Dios en ellos, conociendo la palabra de Dios, llevando a otras personas, en vez de llevar a las personas a servir a Dios, llevan a las personas al infierno. ¿Ok? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. La misericordia de Dios fue tan grande que mandó a Jesucristo morir en la cruz del Calvario. Y aún cualquiera puede morir por una persona buena. ¿Entiendes? Pero morir por una persona mala no creo que lo vayamos a hacer, dice aquí la palabra.
Pero la misericordia de Dios es tan grande y tan grande y tan grande que mandó a Jesucristo a morir a nosotros para reconciliarnos con Él. Su misericordia. Eso es misericordia de Dios. Nosotros a veces vamos a la iglesia y nos creemos que nosotros merecemos todo. Que la gente tiene que soltar la silla que tiene y dársela a uno. Que tienen que reconocer porque tenemos estudios, casa, dinero, posiciones materiales. La misericordia de Dios no está fluyendo ahí. La misericordia fluye cuando uno se somete. Y a veces Dios te usa a ti por misericordia a la otra persona. A veces Dios te usa a ti para tener misericordia de otra persona. ¿Entiendes? Yo he visto en mi vida que Dios usa a personas para mostrar misericordia hacia mí. Personas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, personas que son malas, Dios las usa para tener misericordia conmigo. Así es la misericordia de Dios. Él siente compasión no solamente por la otra vez, sino también por las personas que están sirviéndole a Él. Y a veces Él levanta personas fuera de la voluntad de Él para que le sirvan a Él, para que le hagan lo que Él, por aliviarme la carga. Por aliviarme la carga a mí. Eso es misericordia de Dios. Que siente compasión. Que manda un refrigerio. ¿Ustedes están conscientes de eso? Que Dios manda un refrigerio. Que Dios manda realmente, nos ama tanto que manda un refrigerio. Va a buscar Romanos 9. Ya que estamos en Romanos. A veces nosotros nos ponemos en una posición que nosotros creemos que nosotros merecemos las cosas. Y a veces simplemente es la misericordia de Dios. Dios no nos ha destruido a nosotros por su misericordia. Porque nosotros teniendo conocimiento de la palabra, sabemos hacer lo bueno, hacemos lo malo. Y Dios no nos destruye a nosotros, ni a la familia de nosotros, por su misericordia. Y uno se cree que pasó con ficha. Es la misericordia de Dios. Mira lo que dice Romanos 9, 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hay otra parte en la Biblia que dice, yo tengo misericordia con el que yo quiero tener misericordia, con el que yo no quiero tener misericordia, no tengo misericordia. ¿Quién puede cuestionar mis misericordias? La misericordia es mía. Yo la tengo con el que yo quiero. No le dice, ay Señor, ten misericordia. Él la tiene con el que, ay, ten misericordia y la persona murió. Ay Señor, ten misericordia y le dio una enfermedad. Ay Señor, Él tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Nadie puede controlar la misericordia de Dios. ¿Eh? Y la misericordia es para todos. Toda persona, Él tiene la misericordia para usarlo para su gloria. Miren esto. Sano. Dice, así que no depende del que yo quiere, del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Dios es el que tiene misericordia con el que Él quiere tener misericordia. Ah, que si aquel Job que mató 5 veces y todavía está vivo, y aquel que era bien bueno, que respetaba a la mamá, la mantenía y se murió. Mira, aquel que tiene una enfermedad y aquel que es un sinvergüenza, sigue por ahí, pero este que era bien bueno le dio una enfermedad y se murió. Mira, aquel que cogía y decía y tuvo un accidente, nunca tuvo un accidente, y este iba para hacer una compra nada más y se murió. La misericordia de Dios. ¿Quién puede cuestionarla? Muchas veces nosotros ponemos en una posición de juez contra Dios. Y no puede ser así. Porque Dios tiene control del mundo. Él sabe lo que está pasando. Él conoce los pensamientos de todo el mundo. Él conoce el corazón de todo el mundo. Dios sabe a quién sí. Yo tengo un conocimiento limitado. Yo no sé lo que la gente piensa. Yo no sé el corazón de las personas. Hay personas que tienen conversaciones que yo no las escucho. Y hay personas que tienen pensamientos contra mí o a favor de mí que yo tampoco lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Si yo no tengo ese conocimiento, yo no puedo decirle a Dios con quién puede tener misericordia y con quién no. Yo tengo que ser misericordioso. Yo tengo que hacer lo que Dios me dice que haga.
Y yo tengo que esperar que Dios, en su gran misericordia, me bendiga, porque yo estoy bendiciendo. Amén. Yo no me puedo poner como juez de nadie. Yo no puedo ponerme como persona de juez de nadie. Amén. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado. Dios hizo a Faraón y era malo, 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 para mostrar en ti mi poder. Mira cómo usó a Faraón para mostrar el poder de él. Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que no quiere, al que quiere, endurece. Quiere endurecer, lo endurece. Yo no puedo manipular a Dios para tener misericordia de que a mí me cae bien. O tener misericordia en una situación. Porque Dios sabe a quién sí y a quién no. Pero yo sí puedo imitar a Dios y ser compasiva y tener misericordia y tener piedad con las demás personas, se lo merezcan o no se lo merezcan. Y una de las cosas de una persona que tiene misericordia, una de las cosas que hace es que ama. Aunque la persona lo trate bien o lo trate mal, ama. Otra característica de una persona misericordiosa es que es compasiva, tiene compasión, porque uno ve, mire mi gente, uno ve a veces en el mundo espiritual que esa persona no tiene la capacidad espiritual para entender todo lo que tú le hablas. A veces uno ve que la persona está cojeando de una maldición ancestral, de generación en generación, y uno tiene que ir masticándole las cosas y dárselas poco a poco. La persona se presenta como que sabe y dice gloria a Dios, aleluya, pero espiritualmente no está ahí. Y ahí entonces tú sientes compasión por esa persona. Y tiene que masticarle la palabra, y tiene que buscarle la vuelta, y tiene que hacer cosas para que la persona pueda caer en tiempo. Eso lo hace la misericordia de Dios. La misericordia hace que tú busques la forma para que esa persona reciba la palabra de Dios. La misericordia hace que tú no veas todas las fallas de la persona. La misericordia hace que, aunque tú estás viendo que la persona está fallando, el amor de Dios fluye en ti. Y no que tú no te haces ciego que no ves, sino que tú haces que la persona entienda que está mal por su misericordia. Solamente la misericordia hace que una persona te haga daño a ti y tú la puedas perdonar. Solamente la misericordia hace que una persona te insulte, una persona que tú respetas, que tú admiras, que sientes agradecimiento por esa persona se levantó del lado izquierdo de la cama, se levanta y te insulta, te pone como chupeta, como chupachina. Entonces tú te quedas como que tirteando, y después dice, Señor, ten misericordia de Dios, ten misericordia de él. Ten misericordia porque no sabe lo que están haciendo. No saben el revolú que se están metiendo contigo. No saben, Señor, que tu misericordia lo único lo tiene de pie. Porque si tú le quitas la misericordia, le vas a abojar a él y a toda su familia de la tierra. Solamente es tu misericordia. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Eso lo hace la misericordia de Dios. Si no, hermano, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros estuviéramos en guerra todo el tiempo. Yo conozco personas que Dios escogió para posición, que Dios los salvó, que Dios los limpió, y después vuelven otra vez al fango. En vez de servirle a Dios por agradecimiento, vuelven otra vez y se llevan a otra gente enredada. Y se justifican. Y se justifican. La misericordia no lo destruye porque Dios los usa para otras cosas, como hizo con el faraón, para mostrar su gloria, para mostrar que Él es Dios, que nadie le come los dulces a Él, y los utiliza por su misericordia al pueblo. Después Él hará juicio con ellos, después le va a pedir cuentas a ellos, pero mientras tanto, como hizo con el faraón insistió, sí está bien, que tu pueblo se vaya, pero después fue a perseguirlo, y ya Dios dijo, bueno, ya, tú se ves más rojo, que a esto yo lo voy a ahogar. Ya tú me serviste, ya yo hice te usé, te traté de dar misericordia, tú no la quisiste coger, pues yo me voy. Te voy a eliminar.
pero la misericordia del pueblo de Dios sigue. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios te bendiga, doña Carmen, gracias por conectarte. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dios te bendiga, Lucio Luzado, gracias por conectarte. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros estamos funcionando con la misericordia que Dios quiere con nosotros. Nosotros tenemos que dejar de estar juzgando. Mira, a veces la gente de la iglesia usa la ley del hombre para justificar o juzgar a un cristiano. Y lo hace por la ley. La ley dice, ajá, eso está perfecto, chévere, qué bueno. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué Dios habla de su misericordia? Dice, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué vamos a ver con ese texto? Nosotros estamos llamados a hacer misericordia. La misericordia de Dios, Dios nos la muestra cada rato a nuestras vidas, cada rato. Y qué importancia le estamos dando. La misericordia de Dios se renueva todos los días, pero qué importancia le estamos dando. Lo usamos para pecar más y seguir pecando. La misericordia de Dios es algo que de verdad que yo, a veces yo misma le digo, Señor, perdóname por abusar de tu misericordia. Yo le digo eso, Señor. Sí, yo le digo cosas así al Señor. Sí, porque yo no me las sé todas. Yo también fallo. Señor, perdóname porque no tuve misericordia. Pude haber dicho una cosa y le salí con una pata gallina. Perdóname. Dame nueva oportunidad para arreglar lo que dañé. Quizás fue una oportunidad que tú me diste a mí para hablarle a esta persona sobre algo y la misericordia tuya no la usé en ese momento dado. Porque a veces uno se cree que se trata de uno. Se trata de Jesucristo. Se trata de Jesucristo. Ok. Vamos a Nehemías 9. Este es un texto bíblico que ministra mucho en mi vida. Y se lo voy a regalar a usted. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hablar de la misericordia de Dios. Tenemos que hablarle a la gente. Mira, personas que han hecho daño, me han hecho daño o le han hecho daño a usted. Entonces uno se va a poner a tirarle piedra. ¿Qué yo he hecho? Aprendí a hacer, a bendecirlo, a bendecirlo. Y Dios viene y pega a bregar con esas vidas. Y ellos tienen entonces que clamar ellos también. Porque la misericordia que yo sembré en ellos, Dios la usa para que ellos también tengan que clamar, para que todos sus hijos y sus nietos salgan del revuelo que se meten. ¿Entiendes? Dios sabe dónde hacer que tú clames a su misericordia, que tú clames para Él para que tú veas la misericordia de Dios. Dios sabe cómo hacerlo. Quizás no te importó en el pasado hacerle daño a cualquier persona y no sentiste compasión por esa persona. Quizás no sentiste compasión por un hombre que estaba enfermo, una mujer que estaba criando solo sus hijos, tú no sentiste compasión, se te hizo fácil tirar. Pero Dios hace entonces que tú tengas que clamar por su misericordia, que tengas que arrodillarte por su misericordia. Entonces cuando tú ves la misericordia de Dios te vas ablandando. Espérate, hay un Dios grande en el cielo. Nadie le roba la gloria a Dios. Amén. Ok, dice Nehemías 9:17. Esto... Nehemías. ¿Dónde estás, Nehemías? Nehemías 9:17. Nehemías fue un hombre, era el copero del rey. Y él fue a reparar las murallas de Jerusalén. A ver si lo consigo Nehemías, mira aquí. A reparar las murallas de Jerusalén. Y entonces estaba Tobías y Sanballat, que cada vez que él hacía algo, Tobías y Sanballat se levantaban contra él. Y entonces Tobías y Sanballat se levantaban contra él, pero él seguía trabajando en las murallas de Jerusalén hasta que las terminó. Se tardó 50 días, pero las terminó. Y mira lo que dice Nehemías 9:17. No quisieron oír. Hay mucha gente en la iglesia que no quieren oír. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz del cuello. Lo endurecieron, recto. O sea, esa gente han sido orgullosa. Sobre mí la ropa y el sombrero sí lo uso.
Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Caudillo es, empezaron a hacerse líderes para llevar a otras personas al infierno, para llevar a otras personas que no aceptaran al Señor Jesucristo, para llevar a otras personas a beber, a fumar, a usar drogas, al desorden, a hacerle fiesta a los baales, a hacerle fiesta a los incrédulos, a echárselas con ellos. Si tenían liderato en el Señor, ese liderato, el llamado es irreversible, no caduca. Ellos se dedicaron a llevar gente al infierno. Ese es el caudillo que yo estaba hablando al principio. Caudillo es un líder que influye en otras personas para que hagan lo malo delante de Dios o lo bueno delante de Dios. Eso es un caudillo. Para volverse a su servidumbre. No, Dios lo sacó del infierno, lo sacó del pozo cenagoso, lo sanó, lo vistió por su misericordia, y nosotros cogemos la misericordia de Dios y no le damos importancia y volvemos otra vez, y porque disfrutamos de las cosas de Dios y nos salvó, volvemos otra vez a servir, a ser esclavos de Satanás, a servirle a Satanás. Menospreciamos la misericordia de Dios, menospreciamos la misericordia y nos justificamos. ¿Ok? Pero tú eres Dios quien perdonas, clemente y piadoso. ¿Eh? Si Dios, siendo santo, 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 nos puede perdonar a nosotros, puede ser clemente con nosotros, puede ser piadoso con nosotros, ¿por qué nosotros no podemos tener misericordia con los demás? ¿Por qué nosotros tenemos que estar virando la cara, insultando, buscándole el pasado a la gente y tirándose en la cara? Y si no consigues el pasado de alguien, tú te las inventas en el aire y pegas a hablar de esa persona porque tienes envidia y celo de esa persona. Porque tú crees que tú te mereces las cosas y esa persona no se las merece. Tardo para la ira y grande en misericordia, porque no lo abandonaste. Grande, tú sabes, lento en la ira. Dios podía destruir a la persona en la primera palabra que la persona habló para hacerle daño al pueblo de Dios, o para hacerle daño a la viuda, o para hacerle daño al anciano, o al niño, o a la persona que estaba queriendo hijos. Dios podía destruirlos ahí mismo. Pero Él fue tan grande en misericordia porque Él conoce el futuro. Él dice, no, yo voy a usar a esa persona, y tú verás como esa persona va a tener que arrodillarse y pedirme misericordia, orar por sus hijos, orar por sus nietos, porque se los voy a quitar. Dios sabe cómo apretar tornillos. Gracias a Dios que es lento para la ira y que es grande en misericordia. Gracias a Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros somos así. Nosotros somos lentos para insultar a alguien. Somos lentos para faltar el respeto. Somos lentos para juzgar. Somos lentos para levantar la lengua contra alguien. Tenemos más misericordia que ira, o más ira que misericordia. ¿Cómo es la cosa? Barajealo. Nosotros somos más rápidos en la ira y menos en la misericordia. O somos como nuestro Padre Celestial, lento para la ira y grande en misericordia. Ouch. Si no pueden decir aleluya, gloria a Dios, yo le permito que digan ouch. Porque a veces nosotros nos ponemos en una posición. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si soy un chipito, yo también. ¿Y por qué? Si Dios es santo, 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 es soberano, hizo el cielo y la tierra, nos creó a todos nosotros y todo lo que hay aquí, nosotros lo disfrutamos porque Él lo creó para nuestro deleite. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que no somos grandes misericordia? ¿Cómo es posible que no podamos tener misericordia con los demás? ¿Cómo es posible eso? Hasta que nosotros la necesitemos. Nosotros no tenemos misericordia hasta que nosotros la necesitemos. Cuando nosotros la necesitamos, entonces estamos temblando, entonces queremos misericordia. Pero tú sí eres misericordioso. Tú has imitado a Dios. Tú has tenido piedad con las demás personas. Tú has ayudado, o te gusta cizañar. Te gusta agitar las aguas. Te gusta meterle leña al fuego. Eso no es ser misericordioso. ¿Ok? Ok. Es solamente estoy diciendo. Ay, Padre. Hebreos 4:16.
Yo tengo mi Biblia marcada por todos esos textos bíblicos porque a través de mi vida esto me ha ayudado mucho. Y no es que uno sea débil, no es que uno deje que la persona le pase por encima como un trono, no. No es que uno sea débil, es que uno ha aprendido que es misericordia, ha aprendido que es bueno y agradable a Dios. He aprendido que Dios va a tener misericordia conmigo si yo tengo misericordia con otra persona. Entonces uno pega en un mundo físico, establecer unas reglas espirituales en nuestras vidas y hacer que nosotros cambiemos por eso. ¿Eh? Entonces Dios nos da paz, nos da protección, coge los demonios y los saca del lado de nosotros. Porque la misericordia de Dios es así. Cuando tú tienes misericordia contra otra persona, tú estás sembrando misericordia a favor tuyo. ¿Ok? Dice Hebreos, voy a ver de 14 al 16. Dice, por tanto, teniendo un gran sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Tú tienes un llamado, Dios te escogió, te salvó, Dios vino y hizo unas cosas por ti, no vuelve otra vez a ser esclavo. Y no solamente no sea esclavo, no lleve a otras personas a esclavizarse. Simplemente porque tú quieres hacerlo, tú eres Pancho Caraqueso y tú quieres hacer lo que te da la gana. En vez de servirle a Dios, quieres servir a Satanás. Caudillo, líder, ¿ok? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Jesucristo sabe, es nuestro sumo sacerdote, y Él sabe, conoce nuestras debilidades. Él las conoce. Nosotros no podemos pasar piso con Jesucristo, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesucristo también recibió tentaciones. Lo único que como no tenía pecado, no pecó. Pero Él conoce cada cosa de nosotros. Él sabe hasta cuántos cabellos nosotros tenemos en la cabeza. Acerquemos pues, como Él te conoce y Él sabe quién tú eres, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo me tengo que acercar a Dios, que es misericordioso en gran manera, lento para la vida y grande misericordia. Yo me tengo que acercar a Él. Él no me tiene que acercar a mí, yo me tengo que acercar a Él para que Él me ayude a tener misericordia para los demás. Amén. Yo tengo que acercar a Dios. Yo tengo que buscar de Dios. Pero yo no puedo ser un líder en la iglesia y después irme para el mundo y en vez de llevar gente a Cristo, llevarlos a la perdición. Su misericordia va a ser posiblemente que la otra persona sea salva y tú no. Por retar su misericordia. Por retarlo. ¿Amén? Bueno, aquí estamos y seguimos por aquí. Entonces, la misericordia perdona, tiene compasión, tiene amor. Hay un corito, un corito que yo canto mucho en el culto de oración. Y está en Lamentaciones 3. Y es algo que me ayudó a mí mucho en mi crecimiento espiritual. Porque hubo un tiempo que todo era pecado. Todo lo que era pecado. Todo era pecado. Entonces yo se sentía que por más que uno tratara, nunca va a llegar a la estatura que ellos querían que Cristo era. Entonces, Dios me hizo ver en esto que sí, somos pecadores. Pero Dios en su misericordia no nos destruye. Y en su bondad no nos destruye. Entonces vamos a buscar Lamentaciones 3 del 22 al 23. Y esto es algo que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Consumido es que no quede rastro de nosotros. Porque nunca decayeron su misericordia. Si Dios nos quita a nosotros la misericordia, nosotros no vamos para ningún lado. ¿Ok? Nunca quitó de nosotros su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios es fiel con nosotros. Aun cuando nosotros somos infieles, Dios es fiel y muestra su misericordia. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. ¿Ok? Dice que
que levantemos nuestros corazones a Dios. Dice, escudriñemos nuestros caminos. Te fuiste del lado del Señor. Estás haciendo lo que no es agradable a Dios. Te llamó con un propósito del reino y te fuiste para el mundo a llevar a otra gente al infierno, a no dar testimonio que Dios es real, a no hablarle de la palabra de Dios, sino que ellos convertirse a ti, tú te convertiste a ellos. Dice, escudriñemos nuestro camino. Escarba y piensa cómo está tu vida. Escarba y piensa cómo está tu vida. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Cómo yo estoy andando? Y busquemos y volvamos a Jehová. Estoy en el 40. Escudriñemos nuestro camino y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros tenemos que buscar de Dios y tenemos que volver otra vez a saber quién nosotros somos en el Señor para que su misericordia nos siga arropando. Amén. Entonces, quiero decirle lo próximo. Nosotros, este es el tema de, no lo voy a decir todavía, más tarde se lo digo. ¿Quién tú eres en Cristo? Te aceptaste al Señor Jesucristo, te dio un llamado, te vistió, te puso ropaje nuevo, te perdonó tus rebeliones, te perdonó tus pecados. Y tú viniste siendo un líder de Dios, volviste otra vez al mundo y en vez de traer gente al reino de Dios, lo estás llevando al reino satánico, te estás juntando con ellos para hacer lo malo delante de Dios. ¿Qué se te olvidó? Tu identidad en Cristo. ¿Quién tú eres en el Señor? ¿Por qué tú estás otra vez como los cerdos comiendo algarroba cuando tú eres un hijo de Dios? Primera de Pedro 2 dice así: Santo tú eres, Señor. Santo. Esto es para que ustedes vayan otra vez buscando la identidad que ustedes tienen en el Señor. Mira cómo es la misericordia de Dios. Todavía estás a tiempo de regresar. Todavía estás a tiempo de hacer lo correcto delante de Dios. No te dejes embabucar como Dalila y Sansón, que ella le hablaba al oído y él se quedaba, ¡ay! Lo que tú digas, mi amor, hasta que lo llevó a la muerte. Dice, mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, adquirida ¿por quién? Por un Dios misericordioso, por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de la tiniebla a la luz admirable. Después que tú fuiste rescatado, tú no puedes volver a la esclavitud de nuevo. Tú fuiste rescatado. Vosotros en otro tiempo no eran pueblo de Dios. Ha habido muchachos aquí venidos que no sabían nada del cristianismo. No eran pueblo de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia. Pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo creo que la misericordia de Dios ha hecho mucho en la vida de nosotros. Yo creo que la misericordia de Dios nos ha rescatado. Yo creo que la misericordia de Dios, Satanás tenía un plan para nosotros y Dios cambió ese plan. Ahora, ¿por qué tú volviste otra vez a ser sirviente de Satanás? ¿Por qué tú has menospreciado la misericordia de Dios? Vuelve otra vez. Escudriña tu vida, escudriña cómo estás caminando. Mira a ver qué está pasando. Que te ha perdido un montón de bendiciones en el Señor. Un montón de bendiciones en el Señor. Por no seguir lo que Dios quería que tú hicieras. Y con esto voy a terminar. Con Isaías 54, 10. A través, le di Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Le di al principio y le di casi al final de la Biblia. Porque la misericordia de Dios está en toda la palabra de Dios. ¿Qué tú estás haciendo con un Dios tan misericordioso? ¿Cómo tú estás respondiendo a la misericordia de Dios? Ahí voy. Isaías 54, 10 dice, porque los montes se moverán y los callados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia. Eso Dios me lo dio hace muchos años atrás. Tus hijos se van, la gente se va a levantar contra ti, te van a calumniar, te van a escuerar, te van a decir un montón de cosas, pero mi misericordia de ti nunca se va a apartar. Mira qué lindo fue el Señor. Mira qué lindo es el Señor. Mi misericordia de ti
porque no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Eso a mí me ayudó a meterme en los puntos de droga. Eso me ayudó a mí a sacar gente y meterlos en mi casa y que ahora están predicando la palabra y sirviendo a Dios. Eso me ayudó a recibir los golpes de la vida, porque la misericordia de Dios nunca se apartó de mí, ni se apartará. Es un pacto que Él hizo conmigo. Así que, coja ese texto bíblico y subráyalo y ponlo en práctica. Dios nunca se va a olvidar, nunca se va a olvidar de ti. Es un pacto que Él hizo. ¿Te acuerdas del pacto que hablé de Abraham del principio? Y mira dónde estamos. Ese pacto todavía sigue de generación en generación. Yo espero que ustedes le cojan valor a la misericordia de Dios. Y si están, escudriñen su camino, mira a ver cómo están caminando y vuelvan otra vez a Jehová. Porque su misericordia nos está esperando. La misericordia de Dios te está esperando. Así que vuelva otra vez a Jehová. Amén. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia. Te quiero dar gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia que se renueva todas las mañanas. Gracias porque nunca se va a apartar de nosotros. Gracias, Señor, porque ese es el pacto que tú hiciste con nosotros. Porque tú sabías que sin tu misericordia, tu compasión, tu amor, Señor, tu piedad, nosotros no podemos llegar hasta donde hemos llegado. No podemos lograrlo, Padre Santo. Gracias por Jesucristo que enviaste a morir en la cruz del Calvario. Gracias por el poder de su sangre que nos salvó y nos reconcilió contigo, Señor. Este es el punto importante, que Jesucristo vino sin pecado, murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos contigo, para ser cubierto de tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor. Es un misterio grande, es una cosa grande que a veces no entendemos, pero te damos las gracias porque no solamente de eso, sino que tu misericordia se renueva todos los días. No importa cuántos pecados hemos tenido, no importa cuántos daños hemos hecho, tu misericordia vuelve y nos da la oportunidad de arrepentirnos, Señor. De buscar tu rostro, levantar manos santas hacia ti, escudriñar cómo estamos viviendo, Padre Santo. Perdonar. Señor, la clave aquí es perdonar. Yo tengo que perdonar, Señor. Tengo que cortar toda raíz de amargura en mi ser. Tengo que ser humilde, que yo no me merezco las cosas. Si no es por tu misericordia, yo no estuviera aquí, Señor. Y esa misma misericordia tengo que tener con los demás. Te doy gracias por tu misericordia, Señor. Te doy gracias por lo que tú haces con tu pueblo. Señor, que tu pueblo reciba la palabra. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén, amén, amén. Yo quiero que ustedes entiendan que la misericordia de Dios no es la misma que nosotros. Su misericordia es grande. Así que hágase un estudio a ver si tú, y escudriña tu vida, a ver si estás teniendo misericordia con los demás, o lo que tú dices, eso va por encima de lo que Dios dice. ¡Auch! Eso duele. Así que hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Chao, shalom.